Uno de los motivos de consulta que más me llega es el bloqueo en competición o los nervios bajo presión. No sé si alguna vez te ha pasado que cuando querías rendir muy bien o justo querías dar tu mejor versión en competición, tu mente te ha jugado alguna mala pasada o incluso tu cuerpo de alguna manera no respondía igual que responde normalmente en el entrenamiento. Esto es lo que se conocen como bloqueos bajo presión. Y es que al final surge una pregunta importante y es ¿por qué algunos deportistas parecen brillar cuando hay mucho en juego, cuando tienen que competir, cuando hay expectativas de resultado, mientras que otros se bloquean? ¿Qué está pasando ahí? ¿Nacemos con esta capacidad o se entrena? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast de Psicología Deportiva. Soy Patricia Soriano, psicóloga especializada en alto rendimiento deportivo y hoy vamos a hablar de algo que todos hemos sentido alguna vez, que es la presión. Así que ponte cómodo o sal a caminar como me gusta a mí mientras estoy escuchando un podcast, coge los cascos, date un paseo, porque este episodio te va a dar respuestas y por supuesto también te dará herramientas. Vamos allá. Vamos a empezar por el principio y es entender qué es esto de la presión en el deporte. La presión es esa percepción que tenemos de que aquello que vamos a hacer es importante, o bien por lo que esperamos nosotros de nosotros mismos, que es más una presión interna, o bien por los resultados externos o por lo que otros esperan de nosotros, que es una presión externa. La presión es algo inherente al deporte, es decir, todos los deportes implican presión. Es absurdo pensar que vamos a competir sin presión porque es que parte de lo bonito del deporte y de lo que a mí me encanta de competir es esta activación, esta presión, ese nervio, esa sensación de que estás haciendo algo importante, que no es como cualquier día, que no es como cualquier entrenamiento, es algo más. Desde la neurociencia sabemos que nuestro cuerpo activa su sistema de respuesta al estrés. Esto es lo que pasa cuando percibimos presión. ¿Por qué? Porque al final nuestro cerebro esa presión la traduce en una amenaza, una demanda, y va a responder con el sistema eje hipotalámico hipofisario adrenal. Que no hace falta que lo memorices, simplemente para que lo conozcas, porque a mí personalmente cuando escucho podcast me gusta muchísimo entender bien la teoría y la ciencia que hay detrás, así que te lo cuento simplemente para que lo sepas. Y verás, ¿este sistema qué es? Pues este sistema libera dos hormonas que sí, que probablemente te suenan, que son el cortisol y la adrenalina. ¿Y para qué sirven estas sustancias? Estas sustancias lo que hacen es preparar al cuerpo para actuar. Es en la preparación a ese sistema de lucha-huida que quizás has oído, ¿no? Entonces va a aumentar tu frecuencia cardíaca, vas a estar más alerta, se agudizan tus sentidos y todo esto hace que tu sistema se ponga en modo acción. Y como ves, esto es sumamente necesario. Si esto no existiese, competirías muchísimo peor. Es más, no podrías entrenar, no podrías rendir, ¿no? Estarías, pues imagínate, como si estuvieses estirado en el sofá totalmente cao. Y esa no es el estado ideal para competir. Es decir, que la presión que activa este sistema de respuesta al estrés, que activa este eje hipotalámico hipofisario adrenal, que libera estas hormonas de cortisol y de adrenalina, te preparan para tu mejor rendimiento. Es algo sano y funcional. ¿Qué pasa? El problema es cuando nos pasamos de rosca, cuando tenemos excesa presión o una mala gestión de esa presión, cuando le añadimos rumiaciones, pensamientos negativos, nervios en exceso, activación excesiva y una predisposición a la competición o a la presión negativa. Y esto lo explica muy bien la ley de Yerke-Dodson, que la hemos hablado alguna vez en este podcast, que nos explica que el rendimiento no es lineal, no mejora de forma lineal en función a la activación que tengamos, es decir, a la presión que tengamos. Poca presión no necesariamente implica un buen rendimiento, igual que mucha presión no implica necesariamente mal rendimiento. Este eje se explica muy bien a través de la ley Yerkes-Dodson, que de nuevo, simplemente para que la conozcas. Lo que explica esta ley es que hay un punto óptimo, un punto medio ideal y que lo más importante de todo es individual. No tenemos todos el mismo punto óptimo, depende de nuestra activación base, de nuestra biología, de nuestra personalidad, de muchos factores, de muchas variables. Lo que explica esta ley es que muy poquita activación nos va a llevar a falta de energía, desmotivación, falta de foco, como hablábamos antes, ¿no? Si yo no soy capaz de activar ese sistema, mi cuerpo está como dormido, como en el sofá. Entonces no voy a tener mi máximo rendimiento. Y a la vez, un exceso
lo que me va a llevar es a la ansiedad, a la rigidez y el rendimiento va a bajar, porque me voy como a pasar de rosca, ¿no? Estoy tan nervioso que no puedo dar lo mejor de mí. Entonces, el objetivo, por tanto, es encontrar ese punto medio. Y ese punto medio se encuentra a través de la práctica, de la observación y del autorregistro, ¿no? Yo voy a ir apuntando, oye, cuando entro un poquito desactivado, ¿cómo me veo? Oye, pues muy bien. Oye, pues no, pues me veo como medio dormido, pues igual mi punto está un poquito más alto. Y encontrar este punto óptimo de activación es fundamental. En el episodio 19 de este podcast hablamos en concreto de la activación en el deporte, de cómo encontrar el nivel óptimo y de técnicas específicas para gestionar la activación. Te recomiendo que si todavía no sabes cuál es tu activación ideal o cómo llevar la competición, te escuches el episodio 19. Además de la activación fisiológica que hemos explicado, hay otro factor muy importante que influye cuando estamos bajo presión y es cómo piensa tu mente en estos momentos. Y una teoría muy interesante que explica el proceso de tu mente bajo presión es la teoría del procesamiento consciente de Baylock y Carr de 2001. Estos autores descubren que en situaciones de presión hay deportistas que empiezan a pensar demasiado en lo que están haciendo, ¿no? Es como que sobrepiensan y si fallo, y si cómo debería ser esto, ¿no? Sobrepiensan la técnica, sobrepiensan las decisiones y esto, lejos de ayudar, les perjudica. Es un poco el estado opuesto de flow. Si sabes lo que es el estado de flow o de concentración como ideal, ¿no? Cuando entramos en ese estado óptimo de rendimiento de concentración, pues sobrepensar sería como el punto opuesto, ¿no? Estoy siendo demasiado consciente, le estoy dando demasiadas vueltas y esto perjudica. Y como decíamos, perjudica porque cuando muchos de tus movimientos salen maravillosamente bien en los entrenamientos, suele ser cuando tú estás fluyendo de forma automática, porque has entrenado eso muchas veces, porque estás tranquilo, porque hay muchas automatizaciones detrás, mucha práctica detrás y sales solo. Si no sales solo y tengo que sobreanalizar todo, ¿no? Y si lo hago mal, y si pienso, me estaré colocando bien, me siento raro, entonces se rompe un poco esa fluidez y el cuerpo pierde precisión. De alguna manera te bloqueas, ¿no? Es como cuando conduces y de repente tuviésemos que pensar en absolutamente todo lo que estamos haciendo, pues igual nos podemos bloquear o como poco vamos a cometer más errores. De manera que entrar en un estado de excesivo pensamiento y de excesiva rumiación no es bueno. Tenemos que aprender a ser aliados de nuestra mente y no esclavos de nuestra mente. Y otra teoría que va un poco de la mano con esto es la teoría de la mentalidad reto versus amenaza de Blaxovich y Mendes, que no sé si estoy diciendo estos nombres bien, pero ahí que te va. Esta teoría es importante porque complementa la que hemos hablado antes, ¿no? Lo que dice esta teoría es que la forma de interpretar la situación cambia totalmente tu respuesta. Es decir, si yo percibo la presión como un enemigo, como un obstáculo, como algo que me pesa, entonces lo voy a ver como algo desagradable, algo peligroso y voy a activar esa respuesta de ansiedad y de bloqueo. Sin embargo, si yo percibo la presión como un reto, como una oportunidad para demostrar de lo que soy capaz, entonces mi cuerpo va a reaccionar con energía y con foco. Me voy a activar, pero de forma saludable. La percepción que voy a tener ante los errores o dificultades va a ser distinta. La gestión de la presión va a ser distinta. Y esto, esta mentalidad de reto versus amenaza, lo trabajo a diario con mis deportistas porque genera un cambio bestial. No es lo mismo ir a la competición queriendo evitar la presión que entendiendo que la presión es un indicativo de que estoy a punto de hacer algo importante, que realmente es algo que yo he escogido y sobre todo que yo me siento preparado para hacerle frente, ¿no? Entonces la presión ya no se convierte en algo que yo pongo sobre mis hombros y me pesa muchísimo, sino que lo pongo bajo mis pies y me hace más grande. Y esta diferencia de percepción lo cambia todo, porque la presión no se va a ir, la presión no va a desaparecer, es como decíamos al principio, parte inherente al deporte, pero mi percepción sí que puede cambiar y sí que puede fomentar una buena gestión de esta presión. No es la presión, sino cómo interpretamos esa presión. Y por suerte esto se puede entrenar. Vamos a ver cómo entrenar el rendimiento bajo presión. Vamos a ver específicamente qué puedes hacer para rendir mejor en situaciones de presión. Entendiendo que el podcast siempre es para situaciones generalizadas y es muy difícil acertar de manera individualizada, pero vamos a intentar hablar de herramientas que en general suelen funcionar. No siempre, porque cada uno es diferente y tiene circunstancias y dificultades diferentes, pero bueno, al menos una de estas espero que te sirva.
La primera es simular esa presión lo máximo posible durante los entrenamientos. Y esto es algo que normalmente incluyen los entrenadores, como cuando se hacen partidos, por ejemplo, entre equipos o incluso dentro del mismo equipo, ¿no? Es decir, intentar que hayan situaciones muy parecidas donde podamos hacer una transferencia al momento de la competición. ¿Y qué es esta transferencia? Es que yo puedo entrenar lo mismo, las mismas sensaciones, la misma situación que voy a vivir luego en competición. ¿Y por qué esto es importante? Porque no queremos esperar a que llegue el partido para ver cómo reaccionamos, ¿no? Podemos crear situaciones que activen este sistema nervioso y que generen ciertas consecuencias parecidas a las que vamos a tener cuando tenemos mucha presión, que den pie a ciertos errores, añadir público, por ejemplo, entrenar con puntuaciones, añadir ciertos límites, ciertas dificultades que te pongan un poquito en una situación parecida. Y esto te va a permitir entrenar esa regulación, esa gestión de pensamiento, ese pensar en oportunidad y no en dificultad. Y al final te va a permitir ir regulándote poquito a poco. Y así cuando compitas estarás acostumbrado a gestionar dificultades. Si yo entreno con mucha facilidad y luego tengo que hacer frente a la competición, me va a costar mucho. Entonces es bueno que te pongas retos, que te lo pongas difícil, que te pongas límites, que te pongas números, que compitas en el entrenamiento, no solo en la competición. Lo segundo es cuidar el autodiálogo, ¿no? La forma en la que nos hablamos importa. Importa y mucho porque además tiene un efecto directo en nuestro cuerpo. Y esto lo hablábamos, por ejemplo, en el episodio 22, que os explicaba cómo los pensamientos impactan directamente en el cuerpo. Así que si te interesa esta parte en concreto del autodiálogo, te recomiendo que vayas ahí porque te va a ayudar mucho. Entonces, cuidar el autodiálogo. Pasar del no puedo fallar, que esto es ir directo al fallo, a voy a dar lo mejor de mí, puedo gestionar esto, o directamente lo mejor que puede funcionarte en estos casos es tener indicadores claros del cómo tienes que hacer las cosas a nivel técnico, a nivel físico, a nivel psicológico, ¿no? Por ejemplo, recuerda abrir la derecha, recuerda centrarte en potencia, recuerda subir las manos, voy a hacer esto, ¿no? Dirigirte, que el autodiálogo te permita recordar cuáles son esas variables de rendimiento que son importantes para ti, que te permita recordar correcciones, que te permita recordar cómo sí lo haces bien, cuáles son tus fortalezas, cómo sí pueden salir las cosas y no que esté anticipando lo malo o recordándote lo malo, ¿no? Y este cambio, aunque parezca pequeñito, transforma el enfoque y la forma en la que te vas a hablar durante un partido y por tanto, o durante una competición y por tanto, cómo vas a gestionar esa presión, ¿no? Si el autodiálogo es de no puedo, no me veo capaz, otra vez, ¿cómo puede ser? Entonces, obviamente, tanto las emociones como el rendimiento pues, van a ser negativos, ¿no? Me voy a sentir frustrado, perdido y esto que ya sabemos que pasa, ¿no? Cuando tenemos este tipo de pensamiento. El tercer punto es entrenar técnicas de regulación emocional. Y esto puede parecer algo redundante o en lo que insistimos mucho los psicólogos deportivos, pero es que la gestión emocional es fundamental porque las emociones tienen un efecto a nivel fisiológico y por tanto van a cambiar tu rendimiento. No es lo mismo entrenar relajado que entrenar tenso, que entrenar triste. La fisionomía cambia, tu predisposición cambia, tus hormonas cambian, tu fisiología es diferente. Normalmente cuando estás entrenando tienes una gestión emocional mejor, además estás más relajado, estás más contento, tienes menos presión y por tanto te exiges menos, tienes menos pensamientos negativos y por tanto menos culpa y menos frustración. En competición todo eso cambia y cuando aparece la presión de repente nos desregulamos y las emociones que tenemos son distintas. Y entonces aparece ese rendimiento diferente al entrenamiento y tú piensas, oye, ¿cómo puede ser? Pues entre otras cosas, que no es causa-efecto, pero sí que es una variable que influye, es porque tu regulación emocional no es la misma que en el entrenamiento. La respiración es una de las cosas que podemos hacer aquí que son clave y que te van a ayudar a tener ese punto medio y a no pasarte de estrés, no pasarte de bloqueo, no pasarte de activación, que ya sabemos que no solamente nos va a generar más presión y más tensión, sino que además genera que nuestro cuerpo esté más tenso y por tanto los movimientos no van a ser igual, nuestra toma de decisiones no va a ser igual y nuestra eficacia a nivel deportiva no es la misma. Pero si esto de la respiración por ahora no lo quieres probar, no conecta contigo o no sabes cómo hacerlo, te voy a contar 3 estrategias prácticas y basadas en evidencia de forma muy breve que puedes emplear desde ya. La primera se conoce como etiquetado emocional, que es nombrar lo que estás sintiendo en ese momento, ponerle literalmente una etiqueta. Por ejemplo, estoy
nervioso, estoy tenso. En lugar de ignorarlo, de pelearte con la emoción, de rechazar la emoción, que esto pasa mucho, ¿no? No quiero estar frustrado, no quiero estar enfadado, entro como en lucha con la emoción. No, vamos a etiquetarlo, a reconocer lo que está pasando y a entender que lo vamos a gestionar y que lo vamos a procesar después. Voy a ponerle un nombre, una etiqueta, estoy frustrado, perfecto. En esta competición estoy enfadado, estoy con mala actitud. Lo voy a colocar, lo voy a guardar y luego lo voy a gestionar con el entrenador, con compañeros o si es posible y tienes con tu psicólogo deportivo. Esto funciona muchísimo antes de competir, durante la competición o al terminar. Y puedes ir poniendo distintos momentos con distintas etiquetas. Por ejemplo, al inicio de la competición estoy tranquilo o todo lo contrario, estoy muy nervioso. Durante la competición estoy muy frustrado, después de la competición estoy muy decepcionado. Pues ahí ya hay material con el que podemos trabajar. Entonces, en vez de luchar contra la emoción, la uso para observar, para analizar, etiqueto mi emoción y luego aprendo sobre esto, ¿no? Es como una versión más práctica de la inteligencia emocional. La segunda herramienta que te voy a dar es lo que se llama como anclaje atencional. ¿Cómo funciona? Pues vas a focalizar tu atención en una sensación física muy concreta, como el contacto de tus pies con el suelo, la respiración en la nariz, el movimiento de tus brazos. Nos vale cualquier sensación física externa. Este tipo de anclaje son herramientas que aplicadas al deporte nos ayudan a cortar el bucle de pensamientos que alimentan muchas veces los síntomas de ansiedad, de preocupación o de rumiación. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es controlar el foco atencional. Decidimos dónde queremos que vayan dirigidos nuestros pensamientos. No quiero estar pensando en lo que no estoy haciendo bien o en los errores, ¿vale? Pues entonces vamos a focalizarnos en cosas concretas. Analiza al oponente, analiza la bola, analiza el campo, analiza tu cuerpo, observa tu técnica, observa tu respiración, focaliza tu atención. Ancla tu atención a cosas externas. ¿Para qué? Para que no se vaya donde tú no quieres. Esta es la clave de esta técnica y funciona súper bien. A mis deportistas les funciona, te diría, el 99% de las veces. ¿Por qué? Porque estás decidiendo, dirigiendo y controlando tu atención y por tanto no se nos escapa, no se nos va esas cosas que no queremos que estén ahí, como preocupaciones, miedos, anticipaciones negativas, rumiaciones, culpas, emociones negativas. No, 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 porque yo estoy atento a esto, estoy atento a la pelota, estoy atento al oponente, estoy anclando mi atención y esto es súper potente. Y la tercera herramienta es el reencuadre rápido, que esto lo ideal es practicarlo antes, porque en el momento de la competición cualquier herramienta que no hayas practicado antes no te va a salir. Esto es como a nivel técnico, ¿no? Si yo no he practicado un tiro, un golpe, un movimiento, no lo tengo automatizado, no me va a salir en la competición. Esto es lo mismo, esta herramienta hay que entrenarla antes, durante los entrenamientos, durante el día. Y esta herramienta es el reencuadre rápido. Lo que vamos a hacer es transformar pensamientos que nos están generando tensión, emociones negativas o simplemente sensaciones malas en ese momento, como una muy típica que me dicen mis deportistas. No puedo fallar, no la puedo cagar. Vale, genial. Identificamos pensamientos, eso es lo primero. ¿Este pensamiento me suma? No. ¿Aporta? No. ¿Me indica cómo puedo mejorar o rendir? No. ¿Me está ayudando a tener un buen pensamiento, un buen rendimiento? No. Pues entonces este pensamiento no me ayuda. Y en ese momento voy a hacer un reencuadre rápido. Y es que lo voy a identificar y voy a decir, no, 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 no. En vez de no puedo fallar, me voy a corregir a mí mismo en ese momento. Por eso se llama reencuadre. Voy a decir, puedo fallar, es parte del proceso, por ejemplo. O acepto el fallo, lo reflexiono después. Entiendo el fallo como parte de mi aprendizaje. Acepto el fallo como parte del aprendizaje. La frase que más te guste. La idea de esto es que cuando aparezca un pensamiento negativo, como otro muy típico, ¿no? El rival es más fuerte que yo. Vale, pues en ese momento lo identifico, porque esto no me ayuda para nada. Lo identifico, que eso es el primer paso muy importante, que sepas identificarlo. Y luego lo cambio en ese momento. En vez del rival es muy fuerte, vale, lo voy a cambiar por esto es una buena oportunidad para exigirme. Esto es una buena oportunidad para testar de lo que soy capaz. Puedo aprender de este rival y es un rival que va a ser interesante. Por ejemplo, este es un reto, ¿no? Eso es el reencuadre rápido. Identificar ese pensamiento que no me ayuda, darle un nuevo reencuadre y seguir para adelante. Esto en el momento es complicado si no lo he entrenado antes, pero si lo tengo entrenado va a ser muy fácil, porque ya identifico ese tipo de patrones negativos que tengo y en el momento los cambio. ¿Para qué? Para tener un autodiálogo competitivo adecuado, una gestión de la presión adecuada y para tener emociones que van a ser más funcionales en la competición.
Lo último de lo que vamos a hablar ya es la visualización. La visualización es un entrenamiento magnífico y brillante del que ya hemos hablado otras veces también. Y trata de imaginar con detalle situaciones reales de presión. Y vamos a visualizarnos respondiendo con calma, con seguridad, con determinación y aplicando las herramientas de las que hemos hablado ya. Por ejemplo, si a mí me cuesta gestionarme bajo presión, voy a utilizar la visualización para practicar. Hablábamos antes de la transferencia, de la importancia de yo poder aplicar en competición cosas que he practicado antes. Pues para eso, la visualización es una herramienta maravillosa de transferencia. Voy a practicar en mi mente esa gestión de la presión. Voy a entrenar fisiológicamente porque se activan las mismas neuronas. Voy a practicarlo y practicarlo y practicarlo en mi casa a través de una adecuada visualización para que cuando ocurra en competición sea una más, no la primera, está siendo una más de todas esas veces que yo ya lo he entrenado antes. Y por eso a mí me encanta la visualización, porque te permite entrenar sin estar en ese contexto, lo que te da un superpower. Va a entrenar tu mente para que cuando llegue el momento, tu mente sienta que esto ya lo ha hecho otras veces, que ya puede, que ya sabe cómo responder bajo presión. Y esto es fantástico. Ahora que ya entendemos qué es la presión y cómo afecta al cuerpo y a la mente, y además sabemos cómo gestionarla y cómo poder lidiar con ella positivamente, porque sabemos que no se va a ir, que es una aliada para nosotros y que bien gestionada nos da competitividad, fuerza, energía y foco, vamos a ver un poco ese perfil del deportista del que nos preguntábamos al principio, ¿no? Oye, ¿qué pasa? Que hay deportistas que dan lo mejor bajo presión y otros que no tanto. Pues vamos a ver el perfil de los deportistas que sí gestionan bien la presión, ya para dar la guinda a este episodio, ¿no? Para que tengas un perfil claro, una idea, un modelo de deportista que rinde bajo presión. Y hay varios factores que marcan la diferencia. El primero es la experiencia. ¿Por qué? Pues por simple exposición. Cuanto más te enfrentas a situaciones exigentes, más familiar te resulta esa sensación. Y por eso hacerle frente a dificultades siempre es una buena estrategia. Enfrentarte, exponerte, vas entrenando durante el camino. Y si a esto le sumas tolerancia, aprendizaje y resiliencia, muchísimo mejor. Es decir, no solamente la experiencia, sino aprender con la experiencia. El segundo punto, y es algo de lo que ya hemos hablado, es la regulación emocional. Los deportistas que entrenan técnicas de respiración, de relajación, de mindfulness, de gestión emocional, de entrenamiento cognitivo, etcétera, 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 saben cómo calmarse, cómo activarse, cómo gestionarse, cómo reencuadrarse, y esto les permite mantener un foco, tomar buenas decisiones y gestionarse adecuadamente bajo presión. El tercer punto que tiene este perfil de deportista en común es el foco atencional. No se dejan arrastrar por pensamientos negativos, no están fuera de la competición pensando en lo que ocurre fuera, no están pensando en el entrenador ni en las expectativas de los demás, no se preocupan por nada que no sea el rendimiento, no se obsesionan con el resultado, es decir, tienen un control profesional y experto de su foco atencional. Su atención está en el momento presente, en la pelota, en la acción, en el cuerpo, en la observación, en la toma de decisiones, tienen un foco dirigido a aquello que les ayuda, no a aquello que les frena, lo que esperan otros, ni mucho menos el resultado. Están pensando en lo que tienen delante y centrado y gestionado por completo ese foco atencional. Que lo pueden ir cambiando porque el foco atencional se entrena, pues tiene un foco atencional interno, externo, y lo ideal es que tú sepas utilizar ambos, ¿no? Me observo a mí, observo el entorno, observo al oponente, y esa complejidad de tener el foco atencional bien gestionado y entrenado es lo que te permite, pues al final, no solamente gestionar bien tu presión, sino tener un muy buen rendimiento porque te adaptas muy bien a las demandas externas y a las internas. Y el último punto es la autoconfianza, creer en tu capacidad de gestión de la presión, incluso cuando todo está en juego, es que en ese momento es todavía más importante. Esta confianza te va a dar seguridad y te va a permitir actuar con confianza, obviamente, pero además con soltura, afrontando los errores con otra actitud, entendiendo los errores como parte del proceso y teniendo la seguridad de que pase lo que pase, lo vas a saber gestionar, y venga lo que venga, tú estás preparado y te vas a volver a levantar. Si hay algo que hemos aprendido en el podcast de hoy es que la presión no es el enemigo. La presión es un aliado. Y si aprendes a entenderlo, a interpretarlo y a entrenarlo, vas a tener una ventaja. Porque no todos los deportistas entrenan esta gestión. No todos los deportistas son conscientes de la importancia y del impacto que tiene
no mirar de frente este problema, no prepararte, no entrenarte, no anticiparte. Y por tanto, si tú lo haces, tienes una ventaja. En una competición entre tú y otros 10 competidores que no sepan gestionar la presión, tú ya estás poniendo una ventaja por delante, ya estás siendo capaz de gestionarte mejor. Y por tanto, como poco, tu rendimiento va a estar al 100%. Y todo lo que tú has entrenado y todo lo que tú has hecho para esa competición va a estar ahí, que es de lo que se trata, que todo tu trabajo se refleje el día de la competición. Espero que este episodio te haya gustado. Ya sabes que me puedes dejar un comentario si quieres darme algún tipo de feedback o hacer alguna pregunta que podamos responder en un episodio de preguntas y respuestas. Si te ha servido, te animo a compartirlo con tu equipo, con compañeros o con deportistas que creas que necesiten escuchar este podcast. Y recuerda, el entrenamiento mental es tan importante como el físico. No lo dejes para después. Si quieres seguir aprendiendo sobre estos temas, ver resúmenes de los episodios, técnicas prácticas y contenido extra, te espero en mi Instagram, @psicologadeportiva.ps, @psicologadeportiva.ps. Gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos muy pronto.